ahora mismo la tensión es... Estamos como si nos estuviéramos observando. Estamos increíble. Lo que nos ha pasado esta noche... ¡Matarme, hijos de puta! ¡Matarme! ¿Hay aquí alguna entidad con nosotros? Sí. Aquí hay una entidad y está muy pegada a nosotros. Ponte. Mira. ¿Así está haciendo, tío? Sono vuestro pro de bunka. La foto de acá. Demuéstranos. Más. Dale fuerte. 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 ¿Qué está tocando? Te está tocando, Edu. Corría el año 1242. Las tropas del rey Fernando III el Santo se dirigían, después de haber conquistado la ciudad de Mérida, a la conquista de lo que por aquel entonces era el reino de Sevilla. En aquel tiempo había nombrado el rey Fernando III el Santo a su caballero, el general Pelay Correa, como caballero de la Orden de la Cruz de Santiago. A este caballero le encomendó la misión de conquistar el reino de Sevilla. Cuando se dirigía camino de Sevilla, a la altura de donde hoy se sitúa este monasterio, se encontraron con una tropa de árabes, en concreto los llamados sarracenos. Estos les hicieron frente, provocando una gran batalla que duró varios días. El último día, y como era de costumbre en aquella época, iba ganando el ejército cristiano. Estaba atardeciendo, estaba a punto de anochecer. Y en el lugar donde se sitúa este monasterio, el caballero Pelay Correa hincó la rodilla en el suelo y dijo la siguiente oración: Santa María, detén tu día. Como si se tratase de un texto bíblico, sus plegarias fueron escuchadas y el sol, cuenta la leyenda, que se detuvo en el horizonte. Cuando el ejército cristiano ganó la batalla, cuentan cómo el sol se desplomó en el ocaso y se hizo completamente de noche. Aquello se interpretó como un milagro, y aquel caballero, por orden del rey Fernando III el Santo, mandó a construir en el lugar donde hincó la rodilla y se obró el milagro una capilla allá por el siglo XIII. Más tarde, en el siglo XV, aquella capilla mandó a que se transformara en un monasterio, en el cual nos encontramos haciendo la investigación de hoy. Hoy, en División Paranormal, investigaremos en el monasterio de Tentudía.
Entonces, ¿cuántos siglos dice que tiene este monasterio? ¿Cuánto puede tener? Pues desde el siglo XII al siglo XXI, pues si echamos cuenta, pues aproximadamente unos 900 años. Esto es lo que se conserva de lo que era la antigua ermita. Y más tarde, sobre el siglo XVI-XVII, se mandó a hacer la imagen que tenemos allí, que es la Virgen de Tentudía. Qué bien conservado está, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que antiguamente era solamente lo que es la capilla. Antiguamente era solamente esto, la capilla. Ya más tarde, viendo la devoción que creó en esta comarca, pues sobre el siglo XV se mandó a construir lo que es el monasterio, que lo regentaba, como bien he dicho antes, pues la Orden de los Caballeros de la Cruz de Santiago, que digamos que eran los herederos del caballero Pelay Correa, fue nombrado caballero mayor de la Orden de la Cruz de Santiago. Bueno, por aquí ahora ya hemos estado, ¿no? Sí. Que nos toca bajar, ¿no? Sí. Y seguir, ¿no? Esto es el retablo en el que se puede ver, bueno, esto es una impresión que se hizo del retablo original, donde se ve al caballero Pelay Correa señalando el sol Es verdad. que se detuvo en el horizonte. Con la mano señalando El sol, el sol. vestido como caballero Ujú. de la Orden de la Cruz de Santiago. Ahora mismo nos encontramos en lo que era el claustro del monasterio. No sé si escucharéis, pero se escucha un canto gregoriano. Son ratanas. De la peste. La peste negra, mira. Era la transmisora. La transmisora, sí. Los tipos de torturas, ¿eh? Esto eran muertes por accidentes. Las alimañas eran motivos de algunas muertes, dicen. Que alimañas habría por aquí. De la zona, zorro. Pero eso no mataba a una persona, ¿no? Creo que también en aquella época. Mira, estos eran esposos, tío. ¿No? ¿Y estos números? Sí, sí, mira. Son números, tío. Árabes. Árabes, De cuando estaban aquí los sarracenos. También, aunque esto pertenecía a los caballeros de la Orden de Santiago, el monasterio en sí estaba regentrado por una orden religiosa que en aquel tiempo eran los franciscanos. franciscano. Los franciscanos era, digamos, la orden más importante que había aquí en España. Y bueno, prácticamente pues
Se puede decir que el 75% de conventos y monasterios que había en España estaban regentados por franciscanos o por clarisas, que era la orden femenina de los franciscanos, que la fundó Santa Clara de Asís. Recordaros que esta noche, en este mismo vídeo, haremos una investigación en los alrededores de este monasterio, que es donde ocurrió la gran batalla y donde pondremos todos nuestros aparatos para ver qué podemos percibir y recoger en nuestra investigación. Estamos tocando una importante historia de lo que fue España entonces. Al tocar cada rincón de este edificio, es tocar memoria, es tocar energías que esta noche... Solamente eso, este sitio se puede considerar prácticamente la puerta a la reconquista de la ciudad de Sevilla. Sí. La siguiente batalla que libró el rey santo fue en la propia Sevilla. Queremos que seáis nuestros ojos, nuestros oídos, y que comentéis si escucháis algo o veis algo que a nosotros se nos escape. Porque esta noche vendremos. Y investigaremos toda la parte de alrededor del monasterio donde se libró esa gran batalla sangrienta que hubo. Mira la pila. Porque siempre se respira y huele tanto en un cementerio como en lugares santos como este. Porque se respira y se siente diferente. Me encanta que las energías que hay aquí son diferentes a cualquier otro lugar. Esta es la patrona del monasterio, la Virgen de Tentúdiga, la que se le atribuye el milagro de la detención del sol. Y ahora estamos justo donde están enterrados, Fran, Caballeros de la Orden de Santiago. los caballeros de la Orden de Santiago. Los primeros caballeros descendientes de Peláez y Correa fueron enterrados aquí. En concreto, esta es un caballero de Enrique II. Pero todos son caballeros de la Orden de Santiago.
Y este sería, ¿no? ¿Este quién es? ¿No sabes? Es un cura, un obispo, ¿no? Los ropajes que tiene puede ser el primer prior que tuvo la El orden. monasterio, ¿no? La orden, ¿no? De aquí, ¿no? Siempre se le solía enterrar con un perro en los pies, con un animal en los pies, símbolo de protección y de guardián de la tumba. De la tumba, ¿no? Aquí, O sea que estamos ahora aquí dentro. Y está su cuerpo, ¿no? Bueno, lo que estará en su cuerpo, igual que estos dos caballeros, lo mismo. Hace hasta frío, ¿eh? Aquí, ¿eh? Como baja la temperatura varios grados, ¿eh? Se nota, ¿eh? Aquí hemos vuelto de noche ya. Eso que estáis escuchando es una depuradora de agua que hay aquí al lado del monasterio. Vamos a empezar con la quinea a ver qué tal. A ver si gastamos algo. Vamos por los alrededores de donde ocurrió todo. Realmente la batalla fue en todo lo que es la montaña que sube a este monasterio. Pero donde se obró el milagro pues es aquí en la cima. Justamente aquí. Esa puerta que hemos visto antes, la que da acceso a la capilla. Y esta es una de las puertas principales que daba acceso a lo que eran las dependencias del monasterio. Recordamos que aquí, justo donde se encuentra este monasterio, cuenta la historia que Pelay Correa hincó su rodilla en tierra y pidió a la Virgen, Santa María, detén tu día, para que detuviesen el día y así poder ganar el bando cristiano, poder ganar la batalla, y como así ocurrió,
cuenta la historia que el sol se detuvo en el horizonte y una vez que los cristianos ganaron la batalla, pues cuenta el relato que el sol se desplomó en el ocaso y se hizo completamente de noche. La batalla, creo que antes al principio del vídeo dije que la batalla se libró en 1243 y fue error, el año exacto es 1248, fue el mismo año en el que se asedió y se conquistó la ciudad de Sevilla por parte del mismo rey, del rey Fernando III el Santo. Y en esos mismos años, en el siglo XIII, pues se mandó a construir primeramente lo que era un pequeño santuario, una pequeña capilla, pero conforme pasaron varios siglos, alrededor aproximadamente del 1500, pues para que los caballeros de la Orden de la Cruz de Santiago, que es a la que pertenecía Pelay Correa como caballero de honor, pudieran custodiar el santuario y vivir aquí, pues se decidió, rodeando la capilla, pues construir este pequeño monasterio donde, como dije anteriormente, los caballeros de la Orden de la Cruz de Santiago pues custodiaban el lugar, y los monjes que oficiaban misas y oficiaban sus rezos en este lugar, pues eran los monjes de la Orden de San Francisco. Hasta todos los rincones de nuestros amigos vean. En el mismo lugar donde ocurrieron los hechos. Realizamos la investigación aquí, puesto que consideramos que en este lugar, pues, en la batalla se dice que fue bastante violenta. De hecho, los saracenos, que eran los moriscos con los que se toparon los cristianos en este lugar y con los que lucharon para conquistar estos terrenos de camino a Sevilla, pues se contaban por miles. Y obviamente, pues, entendemos que en este lugar, pues, está cargado de leyendas, está cargado de misterios, está cargado de muertes, Se derramó sangre está cargado de derramamiento de sangre. por todos sitios. Se derramó sangre por todos sitios. De hecho, no se ve bien. No se ve bien porque no lo capta la imagen, pero Ahora vamos a ir a la zona donde supuestamente, bueno, todo historiador de la zona, pues con lo que hemos hablado, nos dicen, todos coinciden en un punto donde fue la mayor matanza. Y ahora vamos a ir para ese lugar. Fue en un lugar
que no tiene nada que ver también. Bueno, aquí fue donde se libró la gran batalla. Justamente aquí, por eso está aquí el monasterio. Pero aquí es donde ocurrió el milagro. Aquí es donde ocurrió el milagro. Pero la gran batalla donde se derramó más sangre fue en otro lugar, que está muy cerca de este, que vamos a acercarnos ahora y os vamos a enseñar a dónde es. Y a ver si captamos allí. Porque allí hubo cientos de muertes. Cientos de muertes. Aquí, como dice mi compañero Edu, es donde se produjo el milagro, donde fue, digamos, el triunfo de los cristianos, pero donde empezó la batalla no fue aquí. Sí, donde se libró fue Ya en una que- zona que está justamente, estamos en un monte, un poco más abajo. Es donde se libró la gran batalla, donde murieron cientos de criaturas, vamos, que defendieron. Ya que la zona. primera y una de las más cruentas partes de esta parte, junto con este final, que este es donde sucedió el final de la batalla, fue evidentemente cuando los cristianos se toparon con los saracenos. Cuando los cristianos se toparon con los saracenos, empezó la gran batalla y fue los primeros, donde sucedieron los primeros caídos. Vamos a seguir vamos a ir a la zona. Esta donde se libró la batalla. División paranormal. Bueno, en este lugar se relata que es donde las tropas cristianas, caminos de Sevilla, pues se encontraron con los saracenos, que son los que dominaban este lugar y son los que por llamarlo de alguna manera, pues le hicieron frente, y donde empezó la batalla que hoy día se conoce como la batalla de Tentudía. Fue una batalla muy complicada porque, bueno, ahora mismo nos encontramos, digamos, casi al pie de la montaña del santuario, y como veréis, pues es un sitio con muchísima vegetación. Intuimos que en aquella época, pues al ser todavía este sitio más natural de lo que es ahora, pues habría muchísima más vegetación, más boscosidad, más frondoso, y eso pues facilitaría a las tropas saracenas a camuflarse entre la vegetación, a esconderse, para el tema de emboscadas, el tema de ataques, el tema de intentar eliminar al ejército cristiano, que fue el que les hizo frente en este lugar. ¿Hay alguna entidad en este lugar? Mirad al suelo, ¿eh? Han pasado más de 8 siglos. ...800 años... más de 800 años desde que se libró aquí una batalla. Pero hemos venido a averiguar si todavía queda por aquí alguna energía, alguna entidad Cuidado. y quiera mostrarse e interactuar con nosotros.
cuidado que aquí hay una montaña de piedras. Y ha sido algo aquí chiquitito. No sé si alguien más lo ha visto, pero ha sido algo aquí chiquitito. Con mucho cuidado, vamos. ¿Eso qué es? ¿Lo habéis escuchado? Yo escuchaste como unos pasos. Yo también. Que ahora mismo la tensión es... Estamos como si nos estuviéramos observando. Incluso, no sé si podéis ustedes verlo, pero... Es como si se escondieran sombras. Cada vez que giramos la cabeza es como si alguien se escondiera entre los árboles. ¿Alguna entidad le gustaría interactuar con nosotros en este lugar? Es bastante complicado y muy difícil andar por aquí porque está todo lleno de piedras y hay mucho... La zona está muy agreste y hay muchos agujeros. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cuántos sois los que estáis aquí escondidos? ¿Cuántos sois? ¿Sois guerreros árabes o cristianos? ¿Podéis salir de las sombras? Eso, tío. No sé, pero yo me estoy viendo. Ahí precisamente. Ahí, mira. Ahí precisamente he visto yo ante algo, pero no le he hecho mucha cuenta por si era alguna rama moviéndose Pero es o que algún yo animal. he visto o algo. ahí como una sombra. Yo Pero también. quieto, una sombra quieta, quieto. Justamente ahí donde estoy, aquí. Ahí justamente. Con mucho cuidado, ¿eh? Sin caernos. Venimos con muchísimo respeto. No venimos a hacer daño ni a ustedes ni al lugar.
Quito No la... queremos saber. si He por aquí apartado la hay un linterna guerrero. y me gustaría que vierais la luna, cómo se ve a través del árbol. A ver, Fran, aquí está. La linterna no alumbra, no alumbra, no alumbra. Hostia, ¿me escucháis? Escucha como algo, como un ahogamiento. Sí, sí, sí. ¿Se ha escuchado como alguien ahogándose? ¿Habéis escuchado a alguien? Yo sí. Hay como mucha niebla, ¿no? Sí, se ve lo que estamos observando, que se ve como una niebla. No sé si se podrá observar a través de la cámara, no sé, creo que no. Pero es ahí y estamos en pleno julio, vamos. Y hay como una niebla. Ahí vemos un trozo de lo que fue una edificación. Estos de aquí que veis fueron una de las primeras cámaras donde se fabricaba hielo. Cuando nevaba, eran como unos pozos, formaban capas de centímetros la tapaban con vegetación, con pasto, hacían varias capas, una encima de otra, de varios centímetros, hasta llenar el pozo entero. Le ponían un tejado y tenían hielo pues durante muchísimos meses. Estos fueron los primeros frigoríficos. Y esto eran las paredes de la edificación. No sé si se observa bien. Ya hoy día tapado todo, pero era una fábrica de hielo. La primera fábrica de hielo. División paranormal. Que está sonando, estamos preparando los aparatos y está sonando este sensor que tenemos aquí. Pues La Mariano, entidad que está manifestándose en los aparatos, ¿se puede manifestar de una manera más fuerte? ¿Se puede manifestar mediante un ruido, una voz, moviendo algún objeto, una manera más presencial de tener contacto con ella? pues hemos dejado aquí varios aparatos para que lo hagáis sonar, solamente os tenéis que acercar. Sí. ¿Os podéis acercar a algún aparato de los que tenemos aquí puestos? Fran, hacemos... Sí.
¿Fue aquí donde más muertes hubo en la batalla? Antes de nada, Es que- eso- Sí o no. ¿me podéis dar un sí? Sí, Por lo tanto. ese mismo. Por lo tanto, aquí donde más muertes hubo. La entidad que está contactando con nosotros es del ejército cristiano. Sí. ¿Hay aquí entidades del ejército saraceno? No. ¿Hubo más de 200 muertes? Sí, rotundo, ¿eh? Son todos rotundos. ¿Fueron más de 400 muertes? ¿Te mataron en este lugar? Se mueve, ¿cómo se mueve, ¿no? Ha dicho sí. ¿Fue aquí donde empezó la batalla? Sí. Es lo que he dicho yo antes. Hemos contactado con varias personas que han estudiado la zona esta y todos han coincidido en lo mismo, que fue aquí donde más muertes hubo. En lo que es el pie del monasterio, a los pies del monasterio. ¿Puedes darme un no? Increíble, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Aparte tuya, ¿hay más entidades aquí contigo? ¿Te gustaría contactar de otra manera con nosotros? No. ¿Te es más fácil por este método? Sí. Cuando contactáis con nosotros, ¿lo hacéis a través de ultrasonidos? ¿En esta batalla estuvo presente el rey Fernando III el Santo? Sí, antes de terminar. ¿Era joven? ¿Tenías menos de 20 años? ¿Más de 30 años? Sí. ¿Sufriste en tu muerte? ¿Tú también pertenecías a la Orden de la Cruz de Santiago? ¿Querías hacer alguna pregunta alguno? Antes de nada, vamos a hacer solamente una investigación con este método y nos gustaría que todo aquel que ve el vídeo nos hicieran preguntas a través de nuestro canal en YouTube o en nuestras redes sociales como Facebook. Nos gustaría que todas las preguntas que quisierais hacer nos las comunicarais a través de nuestras redes. ¿Sigue tu cuerpo en este lugar? Lo que quedará después de unos cuantos de siglos. ¿Estás en paz? Increíble, ¿eh? Por ahí al fondo escuchamos mandar a alguien para allá. Pobrecito. ¿Dónde estáis?
estáis en un plano diferente al nuestro, pero, o sea, en otra dimensión, pero en el mismo plano. Es que te voy a hacer una pregunta y me he liado un poco. Mira, María. ¿Puedes hacer sonar alguno de los aparatos que tenemos? Mira que el aire va para allá. ¿No lo haces porque eres tímido? ¿Te da miedo? Es que le habéis hecho dos preguntas. Pregúntale que si le damos miedo a nosotros. ¿Te damos miedo nosotros? Tío que se enfrentaba a incertidumbre, vamos a ver. ¿Te da miedo algo a donde estás? Entonces, ¿sufres por la humanidad? Lo de la enfermedad que estamos ahora teniendo, el coronavirus, ¿va a terminar bien o mal? Si termina mal, es un no. Si termina bien, es un sí. ¿Va a terminar mal? No. Y bien es sí. ¿Va a terminar bien? Bien. El resto se ponga doblado. Siempre. ¿Una pregunta? Sí, tenía una mente, pero se me... ¿Puedes leernos la mente? Entendido que sí. ¿Consideras que estás en el cielo? ¿Estás en pena porque sigues viendo que a través de los siglos el mundo sigue en guerra? ¿Hay alguna solución a lo que está pasando en el mundo? Me estaba dando un no y me estaba dando porque me estaba dando y fuerte, vamos, me estaba dando fuerte, vamos, el no. ¿Eras de España? ¿Eras francés? Sí. Ten en cuenta que el rey Fernando III el Santo, su primo, era Luis, creo que XV, que era el rey de Francia. No sé por qué se me ha venido. El primo del rey San Fernando era rey de Francia No sé, también. yo de historia Entonces, no estoy pegado yo. Tú eres el historiador del grupo, yo de historia. Pero se me ha venido a la mente el idioma francés. No, no. Mira. Yo hablo para todo. ¿puedes volver a interactuar con ese aparato? ¿Quieres volverlo a tocar el aparato ese? Gracias. Acércate más a él. ¿Te puedes acercar más? Si tocas este aparato blanco, no te va a hacer ningún tipo de daño. Pero suena. ¿Lo puedes tocar? Puedes coger energía de los aparatos que tenemos encima de la mesa para hacerlo. ¿Ese está encendido? Sí.
Sí. He sido yo que estaba comprobando si funcionaba. ¿Puedes hacer reaccionar el aparato blanco que he puesto en lo alto de la mesa? Vamos a terminar las preguntas con el libro. Pregunta tú. Vamos a intentar contactar con vosotros a través de un aparato que llevamos. ¿Te parece bien? Sí. Te damos las gracias y pedimos por tu alma y que estés donde estés, consigas la luz Y la paz. y la paz. Me ha dado un sí, Gracias. la confirmación como que nos deja que nos marchemos. Lo hemos metido en el, porque había mucha interferencia, lo hemos metido en un estuche de Faraday. Para que no recoja ninguna emisora y no nos confunda. ¿Hay aquí alguna entidad con nosotros? Os invitamos a que interactuéis con nosotros mediante el aparato que tiene mi compañero en la mano. ¿Nos puede decir el número de muertos que hubo en este lugar? ¿Ha dicho 4? Se ha escuchado 4. Ese 4 sería 400. Se ha escuchado, sí. Sí. Sois del ejército cristiano los que están hablando ahora mismo con nosotros, o sois saracenos. No, ¿Lo has entendido tú? no, yo también entendí mal. Aquí fue donde se libró la peor batalla, en esta zona. ¿Queréis dejarnos un mensaje? De aquella batalla que hubo en este lugar,
¿os gustaría dejarnos algún mensaje? ¿Algo que todavía no se haya contado? Aún siguen aquí esas almas que un día perdieron la vida. Se escuchan detrás nuestra como lamentos o algo, ¿tú te escuchas? Sí, yo también lo estoy escuchando. ¿Tú sabes lo Que que, sí se escucha. lo que estoy escuchando yo? Como el canto del inicio de la oración del Islam. Cuando se suben a la torre de la mezquita y hacen el llamamiento a la oración, pues eso es lo que yo estoy escuchando. ¿Puede? ¿Hay alguien en estos momentos llamando a la oración a los integrantes del ejército saraceno? Bueno, pasa que con la Spirit Boy y la que aquí no hay mucho que hacer. Y eso que se escucha ahora es un puerco que está por ahí detrás. ¿Un puerco? Cerdo. Entonces, un jabalí, ¿no? Puedes coger la energía de mí. ¿Y encendí yo también esto? Estoy haciendo energía. Acércate a mi mano. A ver si así. Mira. Pero sin embargo es que no lo capta. ¿Puedes acercarte a mi mano? Te fabrico energía. Te fabrico energía. Acércate. Que toque hasta el último botón, que llegue al último botón rojo. Otro que ha vuelto el... Tío, me he picado bien. El aire, ¿has visto? Otro que ha vuelto más aire frío ahora, ¿eh? El sensor que tenemos allí no ha Ha sonado un par de vuelto... veces y ya no ha sonado más. Sí, El sensor que tenemos ahí. Y ese no ha sonado todavía. ese no se me Pero queda. porque estamos todos aquí, juntos, antes de tu nave. Sí, pero azul. Ya, eso, porque tú estabas solo. ¿Te quieres comunicar con nosotros de alguna manera? Puedes coger la energía de mí. No me va a hacer daño. Te estoy fabricando energía. Te doy energía.
¿Puede ser que ese aparato sea más sensible que este? ¿Alguna pregunta que decirle? ¿Os gustaría darnos algún mensaje? Sí. ¿Podéis hacerlo mediante este aparato que yo estoy señalando? Hacemos lo que hicimos la otra vez, hacer psicofonía por absorción. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Con el sonido por ejemplo, de la ducha. A ver qué es lo que sale. ¿Poner un sonido de la ducha? Sí. Lo que pasa es que yo aquí cobertura cero. ¿No hay? Estoy intentando hablar por WhatsApp. Tiene que ser. No, es que es imposible, no tenemos apenas. Yo sí tengo. ¿Tú tienes? Mm. Busca en YouTube sonido de ducha. Bueno, Antes me pasó igual, vosotros tenéis cobertura y yo no tengo nada. Y es que estoy intentando meterme en internet y hablar por WhatsApp, pero no puedo. No llegan los mensajes, vamos, escribo pero no llega. no hay. ¿Ya? Mm. Esto se llama Está conectado. psicofonías por absorción y es una de las mejores maneras de captar las psicofonías. Dale voz. A través de la energía del sonido. Dale volumen, María. No, pero no tan cerca, de decir, ¿no? ¿Se puede poner más alto? ¿O es lo máximo? No. Eso es lo que pasa. Danos un mensaje. Danos un nombre. Danos un mes. Ahora queremos que nos deis un año. Y ahora un día. Podemos captar, podemos captar lo que es a través del sonido. Puede ser una ducha. Yo hay veces que he cogido 2 piedras y con dos piedras, este mismo sonido así, se pueden sacar psicofonías. Se llaman psicofonías por absorción y dan muy buenos resultados. Seguimos. ¿Tienes pregunta más? ¿Sí? ¿No? ¿Podéis decirnos en una palabra un estado de ánimo? Ahora podéis decirnos en una palabra una sensación vuestra de este lugar.
¿Qué se siente al morir? ¿Alguna pregunta? ¿Qué fue lo último en lo que pensaste cuando te mataron? ¿Volverías a dar tu vida por la causa que luchaste? Contamos, ¿quieres preguntar algo más? ¿Quería alguien preguntar algo más? ¿Qué rango tenías en el ejército cristiano? Bueno. Yo por mí tendría muchísimas más preguntas, pero... Llevo 2 días sin dormir y ahora nos queda un viaje bueno para Sevilla. Llevo 2 días sin dormir. Que nada, ¿Impresiones? pues esta mañana sí, cuando entramos en el monasterio sí tuve yo algunas sensaciones y sobre todo cuando fuimos a A la cripta. Y los perros se han vuelto locos, mira. Se han vuelto locos los perros, mira, cómo ladran. Y ahora aquí ha habido un momento cuando hemos estado ahí supuestamente en el campo de batalla, sí me he sentido, y no sé, también ustedes habéis sentido rodeado, ¿no? Como Sí, si alguien observara entre los árboles o algo y nos estuvieran rodeando. Eso por un lado aquí yo he sentido eso también. Pero después sí es cierto que una vez que subes arriba al monasterio, es como en cierta parte, y más esta noche que hay luna llena, Es como la un sitio sensación... mágico, un Sí. sitio mágico donde ocurrió una vez una milagro. guerra, un milagro, pero aparte es un sitio muy, muy mágico, que digamos que por lo que ocurrió después, la fundación del monasterio, las personas que allí vivieron, la energía que se capta allí es como una energía de mucha paz. Sí. Es como igual que cuando entras en un cementerio o entras en una iglesia, es la paz, la armonía, es igual. Aquella zona es igual. Es como si estuviera la mano de la Virgen estuviera encima protegiendo ese lugar. protegiendo ese lugar. Desde aquel momento en la que se le Además invocó. es que se siente como si fuera una mano y estuviera protegiendo ese lugar. Pues Pues nos despedimos. Hasta la próxima investigación. os mandamos un beso muy fuerte, un abrazo y Y no olvidaros de suscribiros, por favor. suscribiros, darle un buen me gusta o un no me gusta. Y sobre todo no os olvidéis de suscribiros. Quien buenamente quiera y buenamente pueda se puede unir a nuestro canal. Si queréis acompañarnos a alguna investigación, pues solamente tenéis que dejar un comentario debajo de este vídeo y nos pondremos en contacto con ustedes. Acordaros que vamos a hacer un trabajo solamente con el libro de las tijeras. Y queremos que tanto en YouTube como en Facebook nos deis las preguntas que queráis hacernos para que después podamos hacerlas por aquí. Y bueno, lo dicho, un beso muy fuerte Muchos a besos. todos, un buen abrazo, Con mi secretaria, la nueva secretaria y la las dos secretarias, secretaria de el dirección. historiador y
Y el capullín. Nada, os enviamos muy buenas energías, que tengáis buena semana y nos vemos con otra investigación la semana que viene. Espérate allí. Antes de nada, a ver, espérate. No corta. Antes de nada, quiero que veáis, no sé si, que veáis la noche tan mágica con la luna de fondo. Porque es increíble. Es increíble. Y así es como estamos ahora mismo. Y así, con la luna de fondo, nos despedimos.